Amigos y amigas, salud, hermandad y alegría. Hoy trataré de un tema bien polémico, por el cual me caerá la correspondiente sanción, la pertinente persecución, las agresiones de rigor, porque en el sistema de dictadura política, ideológica actual no es posible decir la verdad. La verdad es perseguida y solamente los charlatanes que viven de la mentira tienen libertad de expresión para sus barbaridades, libertad de expresión total. Quienes más modestamente nos atenemos a los hechos, a la experiencia y partiendo de la realidad hacemos la denuncia del sistema de dominación y es más, la promoción de la idea y la experiencia de revolución, nos encontramos con el asunto de la persecución, de la calumnia, de la agresión. Bueno, el tema de hoy es verdaderamente grave, porque están siendo exterminados los pueblos europeos. Dentro de la Unión Europea conviven quizá 50 pueblos con una cultura, con una historia, con una idiosincrasia, con una lengua bastante definida. A todos ellos se les está asignando un futuro similar al que tienen los pueblos indígenas americanos que están siendo liquidados, que están siendo sometidos a un proceso de genocidio. Por ejemplo, los mapuches. Yo tengo amigos, más exactamente amigas mapuches, y entonces conozco bien qué ha sucedido con los mapuches. Los pueblos europeos les espera un futuro similar. La política genocida y exterminacionista, que hoy florece profusamente desde el poder constituido, desde las instancias del Estado y desde los poderes económicos, tiene como elemento ideológico identitario el racismo antiblanco. A partir del racismo antiblanco se busca el exterminio de pueblos que tienen una existencia milenaria, a los cuales se espera liquidar incluso en este siglo. ¿Cuáles son los mecanismos exterminacionistas? En primer lugar, el colapso de los nacimientos, la prohibición de tener hijos y la persecución de la maternidad y la paternidad es el mecanismo número 1 para el exterminio de los pueblos europeos. Aquí coincide la hipocresía de la derecha, que lloriquea supuestamente en favor de la maternidad, la mentira del clero católico que dice que ellos están en contra del aborto, cuando en realidad conviven con el actual régimen de aborto obligatorio, con la maldad del nuevo fascismo que es la izquierda. Quiere decir que si el poder constituido en España se valió 40 años del fascismo de derechas con Franco, ahora llevamos ya 40 años de fascismo de izquierdas con la hegemonía política y cultural de la izquierda. Efectivamente, la izquierda es el fascismo, por el momento un fascismo latente, un fascismo aún no manifestado del todo, pero según se vaya desenvolviendo la crisis social, esta izquierda fascista se convertirá en una forma vulgar y corriente de fascismo, ya lo es mucho, incluso ya está lanzado a la creación de unas nuevas instituciones que sustituyan a las parlamentaristas, que primero que actúen paralelamente y luego las sustituyen. Tenemos también el exterminacionismo a través de las drogas. Quizá ya en lo que se llama España haya 500.000 muertos por las drogas, básicamente varones en un 90%, por el alcoholismo, que puede ser una cantidad similar, por la depresión, que es la forma como se está llevando adelante el exterminacionismo entre las mujeres. La depresión es un problema gravísimo, muy grave, sobre el cual me comprometo a decir algo en concreto en alguna otra intervención. Por las enfermedades degenerativas, la obesidad, la diabetes
y también por la persecución del sexo heterosexual. El sexo heterosexual está demonizado, está perseguido, está prohibido de facto, con un fin exterminacionista, con un fin genocida, liquidar a los pueblos europeos. Como dije antes, el racismo antiblanco es la ideología del exterminio. Aquí tenemos la principal fuerza promotora del racismo antiblanco, la izquierda genocida, en concreto Podemos. Pero está sucediendo este proceso de aniquilación biológica de los pueblos europeos, sí, solo hace falta ir a cualquier barrio multicultural, cualquier pueblo, y encontrar que allí solo son mayoría las poblaciones nativas entre la gente que tiene más de 60 años. De 60 años para abajo, lo que predomina es la gente llegada de fuera, la gente inmigrante. Pero si vamos a un colegio de primaria, por ejemplo, nos encontramos que los niños nativos son, en el mejor de los casos, el 50%, y habitualmente en torno al 10%. Si proyectamos estos datos hacia adelante, es decir, a una generación, nos encontraremos que dentro de 25 o 30 años la población nativa, la población autóctona europea, será una minoría muy pequeña, en algunos sitios muy pequeña, prácticamente inexistente, en algunos barrios, en algunos pueblos, en muchos, y en otros una minoría, entre otras, sometida al machaqueo atroz del nuevo racismo ascendente en Europa, que es el que se dirige contra las gentes de origen europeo, que son las que ahora están siendo perseguidas. Por tanto, podemos decir que el proceso de sustitución étnica ha logrado ya resultados formidables. Quienes lo promueven pueden estar muy contentos, muy satisfechos, es magnífico, están logrando cosas impresionantes, ¿no? La sustitución étnica es una limpieza racial. La limpieza racial es lo que estamos viviendo ahora en Europa. Están limpiando a los pueblos autóctonos, los están exterminando con unos fines que luego se explicarán. En realidad son bastante fáciles de comprender por qué lo están haciendo, cuáles son las causas. Pero ahora veamos algunos otros pueblos que en determinados momentos de la historia han sido exterminados. Por ejemplo, los guanches. Los guanches, que era la población originaria nativa de Canarias, con la llegada de la conquista castellana, pues son primero sometidos a una situación de minoría, después destruidos culturalmente y finalmente liquidados. En el siglo XVII se extinguen los guanches, ya la última gente que eran guanches desaparecen. En segundo lugar, podemos poner a los nativos de la isla de Cuba, a los taínos. Había otras etnias allí, pero la etnia taína era la más importante en Cuba. Con la llegada de los conquistadores españoles siempre sucede lo mismo, se les pone en una situación de dependencia política, de sometimiento, se les destruye culturalmente y finalmente se les extermina. El exterminio de los nativos cubanos, de los pueblos originarios, que al parecer llevaban en Cuba unos 10.000 años, pues tiene que ser sustituido por una población trabajadora que se adecue a las necesidades del modelo de producción que impone allí la Corona de Castilla, que son los africanos subsaharianos llevados como esclavos. Y luego está lo que antes he contado, el fenómeno de los mapuches. Los mapuches, en un pueblo muy combativo, y por eso mismo consigue un statu quo con la colonia española se ve obligada, porque no tiene fuerza suficiente para vencerles, a durante siglos establecer un statu quo con ellos, pero después de la independencia de Chile y Argentina, las nuevas repúblicas, atención a esto, las nuevas repúblicas se lanzan contra los mapuches, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en un intento clarísimo de exterminio total. Los mapuches, por suerte, se defienden con éxito y con eficacia y todavía hoy están ahí, pero
dentro de la población mapuche se dan los rasgos característicos de los pueblos que están en un proceso de desintegración, alcoholismo, de desestructuración emocional, rasgos de odio, falta de confianza en su propia cultura. Todo esto es lo que anuncia en un pueblo, en una población, en una comunidad humana extensa, anuncia su liquidación. En otras condiciones, si en Europa hubiera 2,1 hijos por mujer, la emigración no sería demasiado problema, significaría solo un incremento cuantitativo de la gente que vive en Europa. El problema está en que no se permite la reproducción a los pueblos europeos, están ya en lo que se llama la trampa de la baja natalidad, que es una situación, al parecer, sin salida, en la cual, pues, cuando se cae en ella, no se sale de ahí. Aparentemente, pues, los pueblos que bajan por debajo de 1,3 hijos por mujer, entonces ya no tienen capacidad para recuperar su natalidad. Eso se dice al menos en los manuales de demografía. Hay motivos para considerar que esto no es exactamente así, pero bien, por el momento lo dejamos. Curiosamente, mientras a las mujeres africanas se las obliga, y digo se las obliga, sí, porque ya hay un poder mundial, unos poderes mundiales que operan según proyectos, según planificación, según estrategias. Hoy en el mundo, en el planeta Tierra, ya nada sucede por casualidad. Esta idea ingenua de que las cosas suceden meramente no es verdad. Las cosas suceden porque alguien quiere que suceda, porque los poderes, el gran capitalismo globalizador, quieren que suceda. Entonces, a las mujeres subsaharianas se las obliga, se las fuerza a tener 6 hijos por mujer, mientras que a las mujeres europeas se las prohíbe tener más de un hijo por mujer. Y entonces esto tiene unas razones que luego las veremos, ¿no? Y que no son tan difíciles. Para empezar la reflexión hay que considerar que, si bien es cierto que la igualdad biológica de los seres humanos es un hecho indudable, no me voy a detener en ello, este argumento precisamente es el fundamental contra todas las formas de racismo, también por lo tanto contra el racismo antiblanco, existen fundamentales diferencias culturales entre los pueblos, entre las gentes, y esas diferencias culturales se convierten también en diferencias políticas, en diferencias sociales. Es decir, somos iguales todos los seres humanos en el terreno biológico, pero somos muy desiguales en el terreno cultural y en el político. Por ejemplo, si nosotros nos situamos en un hecho para mí decisivo que está en mi página colgado, el análisis que hice ya hace 6 o 7 años y que lo sigo considerando esencialmente correcto, el estudio de la rebelión de Espartaco en el siglo I antes de nuestra era, si nos situamos en la Europa del siglo I antes de nuestra era y luego dejamos correr 1000 años y nos situamos, por lo tanto, en la Europa del siglo IX, encontramos que no ha habido ningún cambio étnico. Las mismas poblaciones que había en el siglo I están en el siglo IX. Pero sí ha habido un cambio político y cultural y social y económico fundamental, de tal manera que los seres humanos del siglo IX que habitan en Europa son esencialmente diferentes a los seres humanos del siglo I. ¿Qué cambio es ese? La revolución altomedieval. La revolución altomedieval es lo que explica lo que algunos denominan la anomalía europea. Efectivamente, Europa tiene una anomalía, pero no toda ella porque es un fenómeno que está circunscrito al área suroeste de Europa. Luego veremos como algunos clásicos, entre ellos Adam Smith, curiosamente en La riqueza de las naciones se refiere a esto con bastante claridad. Adam Smith era un hombre muy erudito y él lo dice de una manera perfectamente inteligible. Entonces, la anomalía europea, la creación de una sociedad de la libertad y de la autonomía y soberanía del individuo con una economía comunal, es lo que ahora, como reacción, está llevando al gran capitalismo globalizador y al sistema de Estado
/ estados europeos a exterminar a sus poblaciones porque necesitan traer traer trabajadores de otros espacios, de otros territorios, de otros continentes, en donde este gran salto civilizador no se dio por razones las que fueren, no se dio, y entonces ellos quieren destruir los logros de la revolución altomedieval, aniquilando a las poblaciones que los tienen como herencia cultural. Han descubierto que no pueden erradicar de la conciencia colectiva y del pensamiento individual ese sistema de valores, esas virtudes cívicas y personales, y entonces se han tirado por la calle del medio aplicando el principio de muerto el perro, se acabó la rabia. Y ellos quieren, en un proceso rapidísimo de genocidio, culminar la destrucción de los pueblos europeos en este mismo siglo. Sí, en este mismo siglo, ese es el proyecto. El proyecto es su destrucción a partir de dejarlos en una minoría muy reducida, de tal manera que surja una Europa nueva por una mezcla de gente venida de África, venida de Asia, venida incluso de Latinoamérica, y entonces esa es la nueva Europa, la nación europea, los Estados Unidos de Europa, que quiere el gran capitalismo globalizador. A veces en alguna de mis intervenciones he explicado que el logro principal de la revolución altomedieval, que tiene lugar entre los siglos V y X de nuestra era, es decir, hace más o menos 1500 años, 1000 años, y que empieza con el alzamiento bagáudico que tiene lugar en Navarra, en el sur de Navarra, el gran logro suyo, decía, es la liquidación de la esclavitud. Y esto es una verdad enorme que estoy dispuesto a debatirla el tiempo que haga falta con quien no la aprecie. Y aquí está el meollo de la cuestión. Pero esto es una explicación muy pobre y muy simplista de la realidad. En realidad, la superación de la esclavitud, la extinción del esclavismo, supone una gran revolución política y económica, porque ello no es posible de realizar si no va unido a unas transformaciones fundamentales. ¿Cuáles? En primer lugar, la liquidación del Estado. Romper, reventar el Estado es la precondición de la eliminación real del esclavismo y de todas sus precondiciones culturales, ideológicas, reflexivas, interiorizadas. Esta es la cuestión que quizá otras veces no he explicado bien. Puede haber una eliminación de la esclavitud, como la que hace el zarismo en Rusia en 1861, cuando por medio de un edicto del zar se pone fin a la servidumbre. Pero esa manera de liquidar la esclavitud es cambiarla, simplemente mantenerla, es decir, hacer que subsista el régimen esclavista, pero sin esclavos explícitos. Es curioso que luego, cuando los bolcheviques toman el poder, lo único que hacen, lo único, es reconstruir el régimen esclavista que el decreto zarista de 1861 había eliminado. En eso consiste la revolución bolchevique, en volver al esclavismo, porque al ser el marxismo la apología de un hipercapitalismo, ese hipercapitalismo significa necesariamente un retorno a los sistemas totalitarios de trabajo, entre los cuales el más importante es el esclavismo. Las sociedades esclavistas tienen un repudio total de la libertad y sobre todo una inexistencia de la noción y categoría misma de persona. En los sistemas esclavistas no hay personas. Esto es muy curioso, la persona solo es una realidad numérica, es una cantidad, es uno de una masa, de una multitud que carece de juicio propio y de vida interior, que no es capaz, no solamente porque se lo prohíben, sino porque ha sido acondicionado mentalmente para no ser capaz de hacer juicios soberanos y autónomos sobre las cuestiones que están a su alrededor. Por eso, una sociedad
totalitaria, una sociedad hiperestatizada, esclavista, no puede crear sujetos de calidad, sujetos que se autogobiernen. Esta fue la tragedia de la rebelión de Espartaco, por el cual aquel magnífico movimiento de esclavos terminó en un desastre, como todos los movimientos de esclavos de la historia, que o bien son vencidos y exterminados, o bien, como sucedió en Haití, en los alzamientos de esclavos aparentemente victoriosos de principios del siglo XIX, lo único que hacen es inmediatamente reproducir el esclavismo, incluso en condiciones peores. Ese fenómeno es lo que hace tan difícil una verdadera transformación social, y eso es lo que en la Alta Edad Media europea, más exactamente sureuropea, se consigue evitar. Se consigue evitar por unos procedimientos que ahora no puedo explicar, pero el hecho es que así es. Al eliminar estas sociedades esclavistas hay también que poner fin a su cosmovisión de la brutalidad, del desamor, de la no convivencia. Hay que también extinguir la monetización total de la vida colectiva, porque una vez que el individuo es convertido en objeto de compra y venta, entonces todo se monetiza. No hay una sociedad más monetizada, más mercantilizada que las sociedades donde los esclavos son comprados y vendidos. Por lo tanto, estas sociedades tienen una propiedad privada absoluta, una propiedad privada donde el derecho del propietario sobre los bienes poseídos es total, sin relativización, y es total porque su poder sobre los esclavos tiene que ser total. Y luego estas sociedades pues son sociedades patriarcales, puesto que allí donde existe la hipertrofia del Estado, las mujeres sufren formas más o menos horripilantes de patriarcado. Por tanto, la abolición de la esclavitud desde arriba, como se hace en 1861 en Rusia, como se hace en 1862 en Estados Unidos, con la población trabajadora negra, no son realmente una abolición, son simplemente una sustitución de una forma de esclavitud por otra. A quienes estén interesados en la reflexión histórica les voy a presentar una cuestión. ¿Por qué en 1861 tiene que ser abolida la esclavitud en Rusia? Y no hay nada de eso en Europa Occidental. ¿Qué había pasado en Europa Occidental? Porque no solamente en Rusia, luego veremos cómo Adam Smith, Adam Smith de La riqueza de las naciones, dice que en realidad en toda Europa del Este sobrevive la esclavitud en su época. Adam Smith era del siglo XVIII y cita los países donde la esclavitud es normal. En realidad es normal al este del río Elba, incluyendo una parte de los territorios alemanes. E incluso en el hexágono francés sucede que hay algunos territorios que todavía tenían esclavos a finales del XVIII. Y en Inglaterra, en Escocia, había esclavos, y los ha habido, que yo sepa, hasta bien entrado el siglo XIX. Por tanto, la cuestión de la esclavitud está ligado a una revolución social integral, a una revolución política que realiza la libertad, a una revolución del sujeto en donde el sujeto se hace sujeto moral, sujeto de virtud, y todas esas condiciones son las que se van a dar en el alto medievo europeo. Todo esto es contestado inmediatamente desde los poderes constituidos y entonces tenemos una regresión. La regresión ya es bastante visible en el siglo XI. Por ejemplo, si la revolución bagauda se hace en Navarra, la corona de Navarra, el reino de Navarra, el estado navarro, que nunca ha sido un estado vasco, puesto que nunca ha usado el euskera por voluntad propia, es uno de los elementos de regresión más importantes de Europa.
Allí es donde se fraguan muchos de los elementos que va a llevar a la constitución nuevamente de estados y a la creación de nuevas formaciones sociales en los cuales los estados vuelven a tener un lugar donde la propiedad privada concentrada tiene un significado y por lo tanto donde los logros de la revolución altomedieval entran en regresión. Pero hay un momento de la historia europea que va más o menos desde el siglo XI al siglo XX en que hay una convivencia entre lo conseguido en el Alto Medievo y los elementos regresivos, particularmente fuertes a partir del siglo XIV, y entonces hay una convivencia, un ten con ten, un estar. La característica de nuestra época es que los poderes económicos y los poderes políticos europeos han decidido liquidar completamente las conquistas de la revolución altomedieval. Y eso lo van a hacer a través de un proceso de genocidio programado. No lo van a hacer, lo están haciendo ya. Vamos a ver algunas reflexiones para quienes quieran fundamentar las cosas desde un pensamiento profundo y no desde el estilo de bobaditas que habitualmente se ve en Internet, tan empobrecidas, tan simplonas. Este es el famoso La riqueza de las naciones de Adam Smith, un clásico. Bueno, no diría tampoco que me entusiasma el libro, ¿no? Pero dice cosas interesantes y me tengo por las poquísimas personas que lo han leído y releído hace tiempo, porque Adam Smith entre los profesores es citado, pero no leído, casi nadie lo ha leído, vamos, yo diría que nadie, pero yo sí lo he leído y lo he reflexionado, aunque es voluminoso. Entonces Adam Smith, en este libro, que aparece en su primera edición en 1776, se refiere a esta cuestión de una manera muy curiosa. En la página 348 dice, esta forma de esclavismo está refiriéndose al problema de los esclavos desde un punto de vista económico. Él era muy antiesclavista, creía que el sistema esclavista era económicamente ineficiente y deplorable desde el punto de vista moral. Y dice, esta forma de esclavismo se conoce todavía en Rusia, Polonia, Hungría, Bohemia, Moravia y otros territorios germánicos. Solo en las provincias occidentales y meridionales de Europa se ha ido aboliendo poco a poco hasta llegar a su completa desaparición. Qué curioso, ¿verdad? Se ha ido aboliendo. En realidad Adam Smith no estaba bien informado, no se ha ido aboliendo poco a poco, se ha ido aboliendo por un gran golpe, una gran acción revolucionaria que tiene básicamente lugar en el siglo V. En el siglo V se asesta el golpe definitivo al régimen esclavista. Smith no es capaz de explicar qué ha sucedido, por qué el régimen esclavista se ha ido liquidando, pero el caso es que así es. Y luego más abajo, entrecomillado en una cita a pie de página, dice, entre comillas, una pequeña parte de Europa occidental es la única porción del globo que se halla libre de esclavitud. Lo repito, una pequeña parte de Europa occidental es la única porción del globo que se halla libre de la esclavitud. Cuando la parte perversa de la sociedad europea se lanza a partir del siglo XV a conquistar otros territorios, no lleva la esclavitud, sino que la encuentra. Los portugueses, luego los españoles, los holandeses, los ingleses, los franceses, no introducen la esclavitud en ningún lado, sino que se limitan a aprovechar lo que había allí. Descubren que el lugar donde el esclavismo está más asentado de una manera más brutal, más vandálica, más impresionante es en el África al sur del Sahara. Esto es debido a fenómenos históricos específicos, algo así como si aquí la revolución altomedieval hubiera fracasado, se hubieran dado una sucesión de rebeliones estilo espartaco que hubieran fracasado todas y entonces se hubiera mantenido un sistema esclavista atroz. Por eso la población negra subsahariana
es la que está más adecuada al trabajo esclavo, porque ellos lo llevan haciendo desde hace milenios. Desde hace milenios las oligarquías negras, las élites negras, han habituado a las clases modestas, a los trabajadores de allí, a ser esclavistas y a habituarse al trabajo no libre. Esto es una característica cultural, política y social del África subsahariana y, a mi entender, también de territorios muy importantes del África al norte del Sahara, que debe ser resuelta por un proceso revolucionario integral allí. Ahora mismo encontramos que para abastecerse de mano de obra tal como la quieren las grandes oligarquías financieras europeas del siglo XXI, están acudiendo ¿a dónde? A los pueblos subsaharianos. Los pueblos subsaharianos fueron los que se llevaron a América para sustituir a los pueblos indígenas que no se adecuaban. Por eso estos pueblos indígenas son introducidos por los conquistadores españoles, portugueses, holandeses, franceses, en procesos de destrucción en los que se combina todo, el alcohol, las matanzas, las enfermedades, la prohibición de reproducción, para cambiarlos. Y entonces se produce una sustitución étnica. En América tiene lugar una sustitución étnica similar a la que ahora se está promoviendo en Europa. Vamos a ver otro testimonio interesante de cómo precisamente en la península ibérica no existía en absoluto la esclavitud en el siglo XVIII. Vamos a consultar un tratado curioso, Instituciones de Derecho Civil de Castilla, editado en el año 1771 por unos autores que se llaman Aso y del Río uno y el otro Manuel y Rodríguez. Ellos dicen que en esas fechas, en 1771, la distinción entre libres y esclavos se halla desconocida en el día en Castilla. Por Castilla se refieren a los territorios peninsulares de la península ibérica y luego añaden también los territorios de la Corona de Aragón, luego hacen una postilla. Esta cuestión, si alguien no entiende la importancia enorme para el tema que nos ocupa, si alguien no lo entiende, pues es que no entiende nada, ¿no? Porque es fundamental comprender este asunto. Es decir, tenemos dos textos, este de 1771 y el de Adam Smith de 1776, que se refieren a lo mismo. Dado que en una sociedad sin esclavos el poder de los dominadores es débil, es muy débil. Esta es, digamos, la tragedia de las oligarquías económicas y políticas europeas, que nunca han podido domar a los pueblos europeos, que siempre han tenido enormes dificultades para tenerlos bajo control. Y ahora ha llegado el momento de crear una población neoeuropea absolutamente dócil, sometida, adaptada a las terribles condiciones del trabajo asalariado actual. Y en eso están. En eso están. Entonces, esto nos acerca mucho a la explicación de por qué cuando recorremos los barrios, los pueblos de Europa, encontramos en marcha un proceso extremadamente exitoso de sustitución étnica. Sustitución étnica, de limpieza racial, alentado por los fascistas de la izquierda, por la izquierda fascista, por la izquierda heredera del peor fascismo del siglo XX, que es el de la Unión Soviética y países similares. Quiero ahora traer una cita de un autor actual, puesto que todavía vive, que es Henry Kissinger. Hay un libro de Henry Kissinger que él dice de una forma velada, pero bastante clara, por qué es necesario ir a un proceso de sustitución étnica en Europa y Norteamérica. El libro de Kissinger se llama Las armas nucleares y la política exterior y está editado en 1957, es uno de los primeros libros que este hombre, tan inteligente como perverso, edita. Entonces él estudia las condiciones de desenvolvimiento del imperialismo estadounidense y llega a la conclusión que es muy fuerte
en el terreno nuclear, en el terreno del sistema de bombarderos estratégicos. Habían creado una gran flota aérea que podía llegar con sus bombas atómicas y bombas convencionales a cualquier lugar del mundo. Es muy potente por las bases, por su poder naval. Para la época ya tenía unas 700 bases en el exterior. Tiene un ejército que en ese tiempo podía estar situado en 2,5 millones de soldados, pero él señala cuál es la debilidad fundamental del imperialismo estadounidense en su política de agresión a otros pueblos y de combate a las revoluciones populares en el área planetaria. Dice textualmente que es la debilidad del frente interior. La debilidad del frente interior. Esto es importantísimo. Y así fue. Solo 10 años después, Estados Unidos está embarcado en la guerra de Vietnam y está perdiendo la guerra. ¿La está perdiendo por qué? ¿Por la combatividad del pueblo vietnamita? No. Esto es secundario. El pueblo vietnamita fue un factor secundario en la derrota de Estados Unidos, en la derrota que culmina en 1975. El elemento decisivo es la debilidad del frente anterior. Quien derrota al imperialismo norteamericano es el pueblo norteamericano, la gente que se moviliza, la resistencia en la calle. Y no solo eso, hay un momento a partir del año 1970-1971 que los reclutas que eran enviados a Vietnam dan un paso adelante formidable, que es disparar contra sus propios oficiales. Cuando les ordenaban a estos reclutas avanzar, entrar en combate, podía suceder que el oficial que lo hiciera, en un momento de distracción, recibiera un tiro. Las salas de oficiales y las tiendas de campaña donde estos estaban alojados recibían granadas de mano y bombas nocturnas, y entonces a partir de 1962-73 el ejército yanqui allí estaba en total descomposición. Es más, los oficiales tenían pánico a sus soldados y en estas condiciones la guerra no podía continuar. Todo esto había sido el efecto de un trabajo popular enorme que había impedido a el militarismo yanqui culminar con éxito esta guerra. Kissinger, que es un hombre culto, un hombre muy leído, necesariamente lo tuvo que comparar con el caso del imperialismo y el militarismo japonés, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en sus agresiones anteriores a China y a Corea, por ejemplo, y luego lo que hace en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tiene frente interior el militarismo japonés? No, rotundamente no. Allí la población japonesa sigue a los perversos jerarcas militaristas y fascistas en bloque. No se sabe, no solamente de ninguna acción armada contra los oficiales, algo completamente impensable en la mentalidad del pueblo japonés, sino ni siquiera de protesta verbal. No hay nada, absolutamente nada. Por lo tanto, tenemos un hecho muy significativo, que mientras los pueblos disidentes se oponen con todas las armas a su alcance al militarismo y al Estado y mantienen un conflicto permanente con sus propias oligarquías, en el Oriente no sucede nada de eso. El Oriente se constituye en máquinas perfectas de agresión y de violencia que pueden realizar atrocidades enormes, por ejemplo, como el genocidio que los japoneses realizan en China, en donde hacen matanzas terribles de cientos de miles de chinos, y en Corea también, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, sin que nadie, absolutamente nadie, diga que eso está mal. ¿Por qué? Porque la cultura oriental carece de conciencia moral autónoma. Esa ausencia de conciencia moral, de juicio propio, de reflexión a partir de sí mismo y de no lo que te diga o te deje de decir las autoridades, es lo peculiar de la cultura europea y algo de lo que nos tenemos que sentir asombrosamente satisfechos y contentos. Y es algo que ahora se intenta eliminar. No digamos esto cómo se da en el Islam. Las sociedades islámicas crean un tipo de individuo absolutamente dócil, completamente sometido, que es incapaz de pensar por sí mismo, que se reduce a la repetición de lo que le dice el clero
islámico y a la ejecución de sus órdenes, sin entrar para nada en hacer un juicio desde sí mismo, desde el interior de sí mismo. Es significativo, por ejemplo, que cuando en la Primera Guerra Mundial, dentro del ejército francés, hay una sucesión de motines tremendos, que tiene que acudir allí el mariscal Pétain, por cierto, un amigo de Franco, un amigo muy querido de Franco, a poner orden con bandas de oficiales que iban buscando por las trincheras a la gente más significada y asesinándoles sobre el terreno, porque el ejército francés en 1916-1917 se niega a seguir luchando, considera que la guerra es injusta, que aquello es una carnicería y ellos quieren desmovilizarse. Entonces ahí hay un forcejeo terrible en donde docenas de miles de personas son ejecutadas. Y esto se hace con tal perfidia que ni siquiera hay una documentación explícita. Se sabe qué sucedió porque algunos supervivientes lo cuentan, porque hay vagas referencias, pero el aparato militar judicial del ejército francés lo ocultó. Bien, pues allí los autóctonos franceses, la gente del Hexágono lo hace, pero no se sabe que las tropas auxiliares traídas desde la colonia participaran en absoluto. Los soldados senegaleses que estaban combatiendo junto con el imperialismo francés, eso no se sublevan, tampoco lo hacen los soldados marroquíes, ni tampoco lo hacen los soldados argelinos, que eran cientos de miles. Es importante, cuando se estudie la historia de la Segunda Guerra Mundial, se vea esta referencia a las tropas coloniales que combatieron puntualmente a las órdenes de oficiales franceses a favor del imperialismo, tropas musulmanas. Es la misma experiencia que aquí en la Guerra Civil. Las unidades militares franquistas en la Guerra Civil, formadas por soldados musulmanes enviados a Franco como regalo desde Marruecos, fueron asombrosamente combativas y asombrosamente fieles a sus oficiales, mientras que las tropas formadas por soldados de la península ibérica no, de tal manera que Franco no se atrevía a usarlas en operaciones importantes. Eso donde queda más claro es en la batalla del Ebro. La batalla del Ebro, las unidades militares franquistas formadas por oficiales nativos que mandan soldados musulmanes son las que se llevan el choque principal, mientras que las que estaban formadas por soldados nativos no participan directamente en la batalla porque no son de fiar y porque el franquismo tiene miedo a un alzamiento, a un levantamiento de estos soldados, a que disparen contra sus oficiales. Entonces se les deja en la periferia de la batalla, o se les pone muy al norte donde se está luchando, o muy al sureste, o muy hacia el interior. Es significativo que a pesar del número aterrador de bajas que tiene el cuerpo expedicionario musulmán con Franco, que son 30.000 de 100.000, no se produce ni un solo acto de insurrección contra los oficiales españoles, ni uno, nada, cero, son obedecidos siempre. Yo me he entretenido, cuando hice mi libro sobre la Segunda República, en estudiar esto en detalle, y no hay ninguna referencia a que sucediera esto, a pesar de que el número de bajas que tienen es tremendo. A ver, os daré una información. Se supone que una unidad militar queda destruida y es incapaz de seguir combatiendo cuando sus bajas son el 10%. Bueno, pues el cuerpo militar marroquí musulmán tiene el 30% de bajas mortales y probablemente otro 30% de heridos graves, y aún así lucha hasta el final con una fidelidad asombrosa. ¿Por qué? Hay que entenderlo a partir de la cosmovisión islámica que convierte al sujeto en un robot, en un autómata que obedece ciegamente, que atiende a las directrices del poder constituido, del Estado Islámico, sin pararse a reflexionar si eso está bien o está mal, si lo que hace es moral o inmoral, si es justo o no es justo. Solamente en Marruecos hay una pequeña disidencia de un grupo benemérito de gente que son los seguidores del anticolonialista marroquí Azelkrim. Estos sí, estos se oponen a que sus conciudadanos vayan a España a luchar a favor del fascismo, piden que no vayan,
pero inmediatamente la falange española del Marruecos, unida al clero islámico, los localizan, los encarcelan y los asesinan y les tapan la boca. Y entonces, pues nada, continúa la recluta y el traer las tropas estas aquí a la península ibérica. Esta es una experiencia de una importancia enorme a la que indirectamente se refiere Kissinger. Kissinger, que es un gran estudioso, un gran erudito, estaba al corriente de estas experiencias, la experiencia de Japón, la experiencia de las tropas musulmanes en la guerra civil, de las tropas musulmanes con el colonialismo francés, y estaba comprendiendo que mientras el imperialismo yanqui tuviera una base poblacional resultante de la cosmovisión, la escala de valores y el sentido moral y la idea de la vida política surgida de la revolución alto medieval, no podía ser fuerte, y luego lo sucedido en la guerra de Vietnam, que es un hecho reciente, le da completamente la razón. Ahora estamos ya en condiciones de encontrar los 5 motivos por los cuales las poblaciones europeas autóctonas nativas están siendo exterminadas. Primero, motivos políticos. Hay 2 motivos políticos, 2 motivos económicos y un motivo militar. Por lo tanto, hay 5 motivos fundamentales. Se pueden señalar algunos otros, pero los 5 motivos estos son los decisivos. En primer lugar, se quiere una sociedad europea en la que haya sido eliminada la disidencia de masas. Se quiere crear una población completamente dócil, sometida, que se limite a obedecer al Estado, a pagar impuestos, a interiorizar todo lo que se le vaya diciendo sin poner en tela de juicio nada. Una población acrítica, una población incapaz de pensar por sí misma. El segundo motivo político es que el proceso de culminación de la Unión Europea exige la exterminación de los pueblos europeos, porque Europa, como potencia imperialista en declive, para competir con sus rivales, Estados Unidos, Rusia, China y las potencias emergentes, necesita un cambio poblacional, necesita volver a una situación en la cual el frente interior deje de existir. Daos cuenta que se quiere crear un ejército europeo de 2 millones de personas para los cuales cuentan con la población musulmana. La experiencia franquista la quieren repetir a gran escala, es decir, quieren reclutar una gran masa de soldados entre la población inmigrante, que ya no es tal porque muchas de ellas ya son la segunda, incluso la tercera generación musulmana, y entonces eso lo necesitan imperiosamente, porque la experiencia franquista es definitiva, ¿no? Luego hay 2 asuntos económicos. Uno, la asombrosa reducción de salarios. ¿Qué significa la emigración? La emigración está significando una ganancia neta, salarial, directa, monetaria, enorme para el gran capitalismo europeo, algo formidable. El capitalismo europeo, las grandes empresas multinacionales, están logrando una cuota de beneficios asombrosa a partir de la emigración. Primero, porque los inmigrantes tienen salarios muy bajos, y en segundo lugar porque con su llegada está haciendo que la población autóctona se les pueda rebajar los salarios de una manera sustanciosa, enorme. En otras intervenciones oratorias mías lo he explicado y no voy a insistir, pero hay algo más allá, algo que va mucho más allá, que es la estructura misma del modo de producción actual. El modo de producción capitalista actual es horripilante, se basa en una trituración del sujeto y en la necesidad de un sujeto triturado que se adapte a una tecnología deshumanizada y espantosa. Yo aquí recomiendo la lectura de un clásico del siglo XX, un libro maravilloso, que es el libro de Harry Braverman, Trabajo y capital monopolista, la degradación del trabajo en el siglo XX. Pues bien, este tipo de trabajo maquinizado
hiperdegradado, no es admitido por las poblaciones europeas, que tienen un sentido de la dignidad, del autorrespeto, que no es nada genético, es el resultado de un movimiento revolucionario que crea el trabajo libre asociado en la Alta Edad Media, las formas de ayuda mutua, el trabajo con fiesta, el trabajo para el bien común, como es el ausolán en el País Vasco, etc. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el conflicto entre estas tecnologías horripilantes y el asalariado medio proveniente de la cultura europea se está haciendo cada vez más y más tenso. Y entonces quieren introducir un tipo de mano de obra dócil, sumisa, a la que se le ponga delante de un robot, por ejemplo, y pueda estar allí 12, 14 horas sin rechistar, haciendo un trabajo, horrible. En ese sentido, pues vemos lo que está pasando en Japón. Los japoneses no solamente fueron obedientes, súper obedientes a su militarismo, a su imperialismo en la Segunda Guerra Mundial, sino que ahora ya hacen lo que les mandan, y entonces allí no hay esa contradicción entre la nueva tecnología y el tipo de asalariado. No la hay. La cosmovisión básica en Japón, como sabéis, es el sintoísmo, que es una religión propia de algunas zonas de Asia, el budismo y también el confucianismo. Este bloque crea un tipo de individuo muy apto para el trabajo hiperdegradado, el trabajo destructor, que ahora se está introduciendo, o que ya lleva tiempo introducido, que ya se empezó con el taylorismo, el fordismo y todo esto. En Estados Unidos están teniendo problemas gravísimos. Ahora mismo están necesitando convertir en drogadictos a la población asalariada a través de las drogas legales e ilegales, porque no se adecua al nuevo modo de hacer el trabajo propio de la nueva industrialización. Oímos de vez en cuando, Europa tiene que ser reindustrializada. Pues bien, esa reindustrialización, ya alguien, los poderes oscuros que dominan nuestras vidas, los poderes oligárquicos de Europa, que están sobre todo concentrados en Alemania, ha decidido que eso se tiene que hacer a través de un proceso de sustitución étnica y limpieza racial, creando un nuevo tipo de sujeto apto para las nuevas tecnologías. Y luego hay una cuestión más, que es el asunto de la cuestión militar. La cuestión militar, pues, vamos, hay un abismo, realmente un abismo entre las experiencias de los pueblos que no han pasado por la gran revolución altomedieval liberadora y los que sí han pasado. Los que no han pasado son un tormento para sus oligarquías. Y aquí esto se desea eliminar. Voy a pasar rápida relación de las experiencias históricas en las cuales se pone de manifiesto esta disposición de los pueblos europeos, más diría yo sureuropeos, para resistir a todas las formas de totalitarismo, militarismo, imperialismo. En primer lugar, la conquista de América. La conquista de América es realizada solo por un 0,5% de las poblaciones ibéricas. El resto de la población se niega a ir a América, se resiste, rechaza lo que se está haciendo allí, y cuando puede se pone de parte de los pueblos indígenas. De nuevo os pido que leáis el libro En busca del dorado de John Hemmings. Tantas veces lo he recomendado, leerlo, por favor, leerlo. No os dejéis engañar por los racistas antiblancos, no os dejéis engañar por esos fascistas de nuevo tipo. Leer este libro, es un libro impecable donde cuenta la cantidad de veces que la gente de aquí, nuestros antepasados y antepasadas, se resistieron al proceso conquistador y colonizador y en gran medida lo frustraron. A veces no yendo allí, y otras veces cuando iban porque eran marineros y tal, cuando llegaban allí veían las injusticias y las matanzas que se estaban haciendo con los pueblos indígenas, cuántas veces se pusieron de su lado, les enseñaron a usar las armas de fuego, a manejar caballos, a trabajar el acero, y eso fue un problema enorme que tuvo la colonia. Yo me pregunto, ¿estos procesos de expansión colonial han conocido algo así? La expansión imperialista del Islam a partir de finales del siglo VII ha conocido algo así. ¿Ha habido una resistencia, un rechazo, una pregunta, ¿es justo o no es justo conquistar a otros pueblos? No, no lo hubo. Y es un timbre de orgullo y de honor para nosotros, los que provenimos de la revolución altomedieval, que eso sucediera.
Así es. Y ahora es esto lo que quieren eliminar. Y como no nos lo han podido quitar de la cabeza, a pesar de todas las atrocidades que han cometido, ahora simplemente nos quieren extinguir como pueblos, los pueblos europeos, sobre todo los pueblos sureuropeos. Mirad, si os preguntáis por qué lo que llaman España tiene la población más envejecida de todo el mundo, de los 160 países del planeta, España es el país con la población más envejecida, donde menos niños nace y donde los gobiernos no están haciendo nada, absolutamente nada, nada de nada por eliminar ese problema. Si os preguntáis esto y dedicáis un tiempo a reflexionar sobre ello, llegaréis a la conclusión que en esto que os estoy contando está el detalle. Está la causa de por qué nos quieren exterminar. Porque aquí ha habido una combatividad fundamental y un rechazo del imperialismo como nunca. Por eso tuvo que venir Franco y hacer la guerra civil. Y por eso, como no podía valerse más que de una minoría de gente degradada de aquí, unos cuantos falangistas, unos cuantos requetés y alguna otra gentuza por ahí, tuvieron que acudir a traer tropas extranjeras y crearon el aparato militar con el que Franco ganó la guerra civil, que es la alianza entre el Islam y la Legión Cóndor. El Islam ponía las tropas de infantería y la Legión Cóndor la artillería y la aviación. Ese bloque de alianza entre el nazismo y el Islam es lo que le da la victoria a Franco. Su victoria militar viene de ahí exactamente, en todas las batallas importantes de la guerra civil, por ejemplo la batalla de Brunete en verano de 1937, una batalla terrible, espantosa, algo espantoso, la cantidad de gente del ejército republicano que murió ahí con 40 grados de calor, con el olor a cadáveres que se extendía docenas y docenas de kilómetros lejos del campo de batalla. El olor a muerte era tan terrible que la gente se desmayaba y vomitaba y no lo podía soportar. Y sobre todo la batalla del Ebro en el verano y el otoño de 1938, que es ganada para Franco por esta alianza entre el nazismo con la tecnología militar punta de la época y los soldados musulmanes de Franco. Hay otro episodio histórico decisivo que es la guerra contra Napoleón I. Napoleón I era el Hitler del siglo XIX, él había sido el producto horripilante de la Revolución Francesa y entonces pues nada, se dedica a conquistar Europa y a imponer su régimen militarista, hiperestatista y todas las atrocidades que surgen de ese hecho atroz, la Revolución Francesa, que es la negación de la Revolución alto medieval. Sin embargo, cuando invade la península ibérica se encuentra con un fenómeno insólito e incomprensible que dejó a todo el mundo boquiabierto, que es un levantamiento popular masivo que hace trizas al ejército de Napoleón. Cuando llega con el apoyo de todos, la Inquisición hace un llamamiento a que se apoye a Napoleón I. La Iglesia dice que Napoleón es nuestro salvador, la corona a los Borbones de la época, Fernando VII y toda la patulea, le besan las manos, pero entonces el pueblo dice no, y se subleva en Navarra. Qué importante, qué grandiosa, qué maravillosa la guerrilla navarra cuando se levanta contra Napoleón, en Castilla con el empecinado, en Galicia, bueno, aquello es tremendo, les dan una tunda que no se atreven a volver por Galicia, en Cataluña, en La Mancha, en Andalucía, en todas partes hay una guerra popular, una guerra de guerrillas, mientras que el ejército español se especializa en derrotas. Eran especialistas en ser derrotados. Quiere decir que llevaban allí a las tropas delante de Napoleón para que Napoleón las masacrara, porque ellos lo que querían era que ganara Napoleón y entonces pues qué mejor que ponerle ahí 20 o 30.000 hombres y entonces Napoleón los mataba y así poco a poco iba avanzando. Lo que hace Napoleón aquí es terrible. De una población calculada en 10 millones de habitantes, mata 1 millón, el 10%. Pero es épico porque significa la derrota de los poderes totalitarios, de los poderes estatizantes, del capitalismo rampante. Y toda Europa se queda maravillada de lo que habían hecho los pueblos ibéricos y se crea la leyenda romántica de que aquí había gente con honor, con dignidad, con fuerza, con capacidad, con soberanía, con autorrespeto. Y vienen aquí todos estos viajeros románticos que vienen aquí que se les caía la baba y con razón.
Luego está el siglo XIX, con la resistencia al liberalismo, que cubre todo un siglo, la resistencia al liberalismo, la resistencia al imperialismo y colonialismo europeo. Queda destrozado. Lo que hace que España deje de ser una potencia colonial a partir de finales del siglo XVIII es la resistencia popular. El liberalismo no puede cuajar porque los pueblos se oponen a veces desde ideologías de derecha, como era el carlismo, otras veces desde ideologías de izquierda, como era el republicanismo, pero eso no tiene importancia. Las ideologías son solo ideologías, son bla bla bla. Lo importante es la resistencia al liberalismo, en defensa del concejo abierto, en defensa del comunal, en rechazo del patriarcado, y durante todo el siglo, mientras que esa cuestión, el Estado fracasa. Fracasa tanto que no puede mantener la guerra de Cuba, porque los soldados que iban a Cuba sencillamente se negaban a luchar, y en la guerra de Marruecos igual. La guerra de Marruecos, cuando España es obligada, más o menos, o ellos lo aceptan, a ir a Marruecos, entonces hay una resistencia popular continuada. Habría que escribir un libro o varios libros explicando cómo las clases populares se oponen a la guerra de Marruecos. Yo me pregunto, cuando la gente de Marruecos ha invadido la península ibérica, ¿pasó algo así? Cuando los fanáticos musulmanes almorávides y almohades invaden la península ibérica en el siglo XI y XII, y cuando los soldados musulmanes de Franco vienen, hay una oposición popular a venir aquí, dejando aparte la de los gente de Hace el Crim, gente maravillosa a la que tenemos que tener en muy alta estima. No lo hay, porque la mentalidad europea es rectitud, moralidad. No se invade a nadie, no se agrede a nadie, no nos dejamos agredir, pero tampoco agredimos a nadie. Y entonces hay todo la guerra de Marruecos, esta cosa misteriosa que dicen que cómo es posible que un territorio tan pequeño, España no lo pueda controlar, el ejército español fracasa una y otra vez, y tienen que acudir a la creación de la Legión, que son soldados mercenarios. ¿Por qué crean la Legión Millán Astray y Franco en 1920? Pues sencillamente porque los soldados de cuota, los soldados de quinta, no solamente se negaban a combatir a la gente de Marruecos, sino que además, si podían, le pegaban un tiro al oficial de turno. Y esa cuestión está ahí. Lo que hicieron luego los soldados de Estados Unidos en Vietnam ya se había hecho aquí en Marruecos, y por lo tanto la guerra se alarga con desastres enormes como el desastre de Anual, lo del Barranco del Lobo y todas estas cuestiones, ¿no? Luego hay otro acontecimiento maravilloso, que es el alzamiento popular contra el Frente Popular. El Frente Popular, esta coalición de gobiernos de izquierda, de partidos, el Partido Comunista, con el apoyo de CNT, el PSOE, el PON, toda esta patulea de fascistas de izquierdas. Entonces ellos se encuentran con un hecho que les deja atónitos, que es el alzamiento popular en la primavera de 1976 para reivindicar la devolución del comunal que la revolución liberal les había robado. Entonces la gente dice, queremos que nos devolváis nuestro comunal, queremos volver a gobernarnos por el concejo abierto, queremos que la Guardia Civil desaparezca de los pueblos, queremos volver al sistema del pueblo en armas propio de las milicias concejiles del siglo X. Y entonces todo esto llevó a un enfrentamiento tan enorme que las estructuras de poder se resquebrajan los aparatos de poder de los pueblos, huyen los terratenientes, huye la Guardia Civil, huye toda la gente pudiente, se refugian en las capitales de provincia, al amparo de las guarniciones militares. Ya llega un momento que el ejército dice, tenemos que intervenir porque estamos viendo cómo viene una revolución popular asombrosamente. Los partidos de la izquierda fascista, el Partido Comunista, el PON, todos estos, el PSOE, se desintegran, sus bases se vuelven contra los dirigentes, y hay un momento crítico ya en junio de 1936 que o interviene el ejército en defensa del orden capitalista y del orden estatal, o aquí la revolución popular hubiera sido llevada por la gente a sus últimas consecuencias. Luego tenemos la guerra civil, la lucha antifranquista posterior. A pesar de todos los pesares, la gente no se resigna, y ahí tenemos la guerrilla antifranquista, el maquis, que se mantiene hasta bien entrados los años 50,
con 60.000 detenciones, pero había muchísima más gente. Yo he calculado que quizá 500.000 de personas en las áreas rurales fueran activa colaboradora de los grupos armados, que es mentira, absolutamente mentira, que fueran grupos manejados por el Partido Comunista, por esta gente. Todo esto son las mentiras con que los fascistas de izquierda intentan tapar la realidad. Ya lo he explicado en alguno de mis libros y no me voy a detener. Luego tenemos la rebelión popular en Euskal Herria, en defensa de su lengua, de su cultura, que tiene lugar a partir de los años 60 y se mantiene durante 40 años, más o menos hasta 2010, desde 1970, y adquiere en determinados momentos tintes insurreccionales. Hay momentos que Euskal Herria está a un tris de levantarse como un bloque único contra la dominación del Estado español, contra el capitalismo. Entonces esto llena de pavor a los poderes españoles y a los poderes europeos, que estaban ya pendientes de crear la Unión Europea, en la cual las culturas y las lenguas de Europa, todas ellas, el euskera también, van a ser destruidos si no lo evitamos. Fuera, pues fuera de aquí tenemos la resistencia a la Revolución Francesa en el Hexágono, la maravillosa acción en la Vendée, del pueblo de la Vendée, contra el militarismo jacobino, contra las monstruosidades de los jacobinos, esta lucha magnífica que para Napoleón, que le impide conquistar el mundo, que le impide ser el Hitler del siglo XIX, y entonces ellos ven que tampoco pueden confiar mucho en los reclutas franceses y se crea esa desconfianza característica. La maravillosa rebelión en el ejército francés en 1916-17, algo increíble, que cuando están en plena guerra, súbitamente, docenas de miles de soldados se vuelven contra sus oficiales, les zarandean, les apalean, les disparan, les tiran bombas, y tienen que acudir allí el mariscal Pétain, rodeado de toda una pandilla de verdugos y matones, para poner orden a fin de que la guerra continuara. Esto es algo increíble, pero no solamente esto, sino hay un episodio que lo he contado más veces, cuando Hitler inicia la guerra en 1939 contra Polonia, y entonces el mismo día de la declaración de guerra se asoma al balcón de la Cancillería y descubre que no hay nadie en la plaza, nadie ha ido a aplaudir, nadie, el pueblo alemán no está por la guerra, no le apoya, y Hitler tiene un ataque de rabia, un ataque de desesperación, diciendo: el pueblo alemán no me apoya, bien, ya le meteré en cintura. En contra de lo que se ha dicho, también en Alemania hay una resistencia popular al nazismo y a la guerra que surge por aquí y por allá. No solamente la resistencia aristocrática, como la gente que hace la acción armada contra Hitler el 20 de junio de 1944, sino mucha gente por su cuenta que hacía unos panfletos, que hacía unas pintadas, que denunciaba a la Gestapo, que ayudaba a quienes se negaban a ir al frente. Todo esto el estudio es maravilloso. En toda Europa hay una resistencia popular al fascismo que culmina en la resistencia armada. Recordemos que en Italia tienen lugar las repúblicas alpinas, que son verdaderas áreas liberadas de decenas de miles de kilómetros cuadrados, donde la gente, fusil en mano, expulsa a los fascistas italianos y a los fascistas alemanes, y quieren allí un nuevo tipo de poder sí, ya lo sé, con muchas deficiencias, muchos defectos. No es lo que yo hubiera hecho, naturalmente, lo que a mí me gusta, pero con todo, en la retaguardia, mientras los soldados alemanes estaban combatiendo a la mitad de la botella italiana, en el norte, en los Alpes, hay allí unas repúblicas italianas que están realizando la resistencia con una eficacia enorme. Lo mismo en Francia, la resistencia popular en Francia es colosal, a pesar de los fusilamientos, a pesar de la tortura, a pesar de los colaboracionistas alemanes que ayudaban al ejército nazi. Todo esto es magnífico, y entonces Hitler se siente acorralado. En todos los pueblos europeos hay una resistencia popular al fascismo que es muy importante. Luego les costará mucho desarmar el Partido Comunista, los fascistas de izquierda. Los partidos comunistas hacen todo lo posible por desarmar a la gente, sobre todo en Francia. Van persuadiendo, a veces con amenazas, a veces con asesinatos, a la gente que entrega las armas, y el general de Gaulle y el Partido Comunista destrozan la brillante experiencia de la resistencia que podía y debía de haber culminado en una gran revolución popular victoriosa. Luego tenemos la guerra de Vietnam, que ya le he citado varias veces, que es una lección terrible para el imperialismo estadounidense.
Esta lección enciende las alarmas y es, a mi entender, al finalizar la guerra con la derrota completa de Estados Unidos en 1975, cuando se toma la decisión de llevar adelante los procesos de sustitución étnica y limpieza racial en Europa y en Estados Unidos. Es cuando se decide poner en marcha unos mecanismos económicos, políticos, tal, que son los que ahora estamos viendo en toda su plenitud. Cuando Kissinger, el perverso, el malvado Kissinger, echa un análisis, se hace un análisis de todas estas experiencias históricas y concluye que el imperialismo occidental necesita tener una retaguardia segura, igual que la tiene el imperialismo japonés o el imperialismo musulmán, etcétera, etcétera. Todo esto ya había ido precedido de los mecanismos previos, que es el fenómeno del autoodio, la vergüenza de sí, el sentimiento de culpa. Es decir, es curioso que las mismas élites europeas que han hecho el colonialismo y el imperialismo y se han lucrado con él, ahora nos dicen que hemos sido nosotros, dicen vosotros, o sea, los blancos, los europeos, los que hemos hecho el colonialismo. No, cuidado, un momento. El colonialismo ha sido lo que han hecho esas élites que ahora practican el racismo antiblanco, que ahora pagan a grupos fascistas como Podemos para que pongan en marcha el racismo antiblanco, para que nos llenen de vergüenza, para que nos inculquen el autoodio. Nosotros lo que hemos hecho es resistir a todos esos poderes. En toda Europa se ha resistido, se ha combatido, se ha luchado, cosa que en otros lugares no ha sucedido. Por ejemplo, mira, tengo aquí un dato muy interesante, lo estaba buscando y como hay confianza lo voy a leer. Mientras en toda Europa, también en los Balcanes, la guerrilla yugoslava fue formidable. Los nazis ahí se desangraron con esta guerrilla. En toda Europa, las poblaciones autóctonas europeas están combatiendo al fascismo, a los fascismos. ¿Qué están haciendo los musulmanes? Pues lo que están haciendo, están encuadrados en unas divisiones de las SS para, en el este de Europa, combatir a las guerrillas populares antifascistas. Entonces se crean 3 divisiones musulmanas de las SS que van a actuar como parte del ejército nazi, que se llaman Anschar, Skanderberg y Kama. Por cierto, Anschar ha sido utilizado por grupos neonazis de no hace mucho tiempo para sus grupos armados. Hay un estudio aquí sobre el fenómeno neonazi que te explican con detalle cómo uno de los grupos se llama Ansar, precisamente en recuerdo de una de las divisiones musulmanas de las SS. Por eso, cuando nos dicen que es que el Islam y el nazismo son antagónicas, ¿cómo es posible eso? ¿Qué hacían entonces esas 3 divisiones? Estoy hablando de divisiones, no de batallones, no de compañías. Divisiones son unas unidades de unos 8.000, 10.000 hombres perfectamente adiestradas. Hay que decir que el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial tenía 2 componentes. Una era la Wehrmacht, que era el ejército del Estado, y otro eran las Waffen-SS, que era el ejército del partido nazi. El ejército del partido nazi, las Waffen-SS, era el ejército ideologizado, politizado, nacionalsocialista de convicción. Luego, aquí encontramos que estas 3 divisiones, que podían ser 30.000 hombres o más, eran una combinación de Islam y nacionalsocialismo. Por tanto, aquí vemos otro ejemplo de qué es lo que se quiere hacer en el futuro y por qué se está estableciendo la sustitución racial y la limpieza étnica en Europa. La liquidación de la cultura europea viene de lejos, yo ya lo llevo diciendo mucho, en mi libro La democracia, el triunfo del Estado, le dedico un subcapítulo cómo se está destruyendo la cultura europea, que se ha convertido en un objeto de risa, en un objeto de museo, en todas sus características, tanto la culta como la popular. Por ejemplo, los deberes de Cicerón. Aquí está el libro. Durante siglos en Europa ha sido utilizado para la educación de la juventud. La gente joven, cuando tenía 12, 14, 16 años, leía los deberes de Cicerón para formarse como personas de virtud, personas de calidad, personas con vida interior y juicio propio. ¿Quién lee ahora los deberes de Cicerón? Nadie, no lo lee nadie.
porque la cultura europea está siendo destruida. Vayamos a un autor más cercano, que es Thomas Jefferson. Thomas Jefferson es uno de los padres fundadores de Estados Unidos, redactor de la Constitución actual, redactor de la Declaración de Independencia de 1766. Él tiene textos muy interesantes, sobre todo en el sentido moral. Yo lo cito en mi libro La democracia del triunfo del Estado, con respeto y admiración, por más que su concepción del mundo no sea la mía. Pero Jefferson era un hombre que comprendía lo que era la libertad. La libertad era un valor en Jefferson, y yo estoy a favor de la libertad de los pueblos y la libertad de las personas, y por lo tanto tomo de él, aprendo de él esa idea de la libertad. ¿Quién lee a Jefferson? Nadie. Hoy nadie. ¿Quién lo reflexiona? Nadie. ¿Quién se preocupa de convertir en vida mi vida las enseñanzas de Jefferson? Nadie. Otro autor más cercano, que es don Francisco Martínez Marina. Aquí tengo su libro, uno de sus libros, Los principios naturales de la moral, de la política y de la legislación. Un libro que él escribe hacia 1830, pero no puede editar porque se lo boicotean por un lado los carlistas y por otro lado los liberales. Tanto el absolutismo como el liberalismo se lanzan contra él. ¿Por qué? Porque él tiene un sentido moral de la política y de la economía. Igual que Adam Smith. El libro principal de Adam Smith no es la riqueza de las naciones, sino la teoría de los sentimientos morales. Adam Smith, que era un entusiasta de Cicerón, él entiende que una economía justa tiene que basarse en criterios morales y no en lo que ahora cuentan sobre el beneficio y la ganancia, y yo te exploto y te pongo al lado un robot para que te triture y te convierta en una persona desquiciada a los 40 años, etc. No, eso no forma parte de la cosmovisión de Adam Smith. Y la diferencia entre lo que Adam Smith dice en su libro y lo que hoy vemos en la economía, si lo comparamos, nos lleva a cómo se ha degradado, de qué manera se ha degradado la producción y el sistema productivo en Europa en los 250 años transcurridos, y cómo eso tiene que eliminarse con una revolución en la economía, revolución en la producción. Por eso yo quiero hacer mis 6 discursos de acero, y uno de esos discursos de acero va a referirse a la economía actual. Quiero denunciar eso a partir del texto de Harry Braverman, que he citado antes, El trabajo y capital monopolista, la degradación del trabajo en el siglo XX. Un libro que os pido que leáis, que lo leáis y lo meditéis, porque sin él no vais a entender por qué está teniendo lugar un aterrador y espantoso proceso de limpieza racial y sustitución étnica en Europa. Naturalmente, este proceso también va a afectar a las lenguas, las culturas, las 50 lenguas aproximadamente que hay en Europa. Hay una disposición para destruirlas, para dejar solo una, que es este inglés macarrónico, inglés neolengua, que va a ser la lengua oficial de las instituciones europeas, la lengua oficial del futuro Estado europeo y del futuro ejército europeo con sus 10 millones de combatientes. En este tipo de inglés no es apto para la reflexión, no es apto para la comunicación, y entonces aquí están metiendo una cuña. Hay un texto de Jared Diamond que dice: lo que nos ha hecho humanos es el lenguaje. Efectivamente, es el lenguaje. Y entonces, si se crea una lengua que no es una lengua, sino solo es un sistema de signos para permitir una comunicación elemental y la transmisión de órdenes de arriba abajo, pero no permite la transmisión de sentimientos, de emociones, la comunicación, no permite el pensamiento, no permite el contacto emocional entre las personas. Se está creando una subhumanidad aterradora, que es lo que ahora los sabidillos de ahora llaman transhumanismo. El transhumanismo es subhumanismo, y solo una revolución popular como la de la Alta Edad Media lo puede evitar. Ahora podéis entender por qué la ola de orientalismos, todos los orientalismos, todas las ideologías orientales, todas se dirigen a lo mismo: la destrucción del ego, la destrucción del ego. ¿Por qué es tan malo el ego? Yo ya lo he dicho, el ego es bueno, es muy bueno. El ego es lo característico, el yo, ese yo como modelo de virtud personal es lo propio de la cultura europea. Y entonces están obsesionados porque quieren crear autómatas obedientes a los poderes constituidos. Por favor, no dejéis que destruyan vuestro ego. Desarrollarlo, ampliarlo,
No dejéis que os destruyan, no dejéis que os conviertan en neosiervos, en neosclavos. Y ese es el caballo de batalla de los orientalismos y del Islam. Destruir el ego, someterse absolutamente a Dios. ¡Qué horrible! Un Dios que no deja ser a la criatura, que no le permite ser por sí mismo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? El Dios del verdadero cristianismo no es así. Ama a su criatura y la ama en la libertad. Y quiere que sea a partir de ella misma y se autoconstruya a sí misma. Y esa es la esencia de la cultura europea, esa y no otra, y no ninguna cuestión política que se deriva de esta, y no ninguna cuestión económica que también se deriva de esta. Bien, aceptamos el reto. Tenemos que ir al renacimiento de la cultura europea, a la reconstrucción de la cultura, de la popular, sobre todo de la popular. No quiero citar más a Cicerón. Quiero citar al señor Pepe de la esquina, a la gente que piensa con su propia cabeza, que es lo propio de la cultura europea. Gente que piensa con su propia cabeza, toma una decisión y la ejecuta, a veces arriesgando la propia vida en eso. Eso es lo que tenemos que hacer, atrevernos a pensar por nosotros mismos y actuar por nosotros mismos. Y entonces seremos europeos de pro. Tenemos que reconstruir la cultura europea sobre estas bases como cultura revolucionaria. Tenemos que oponernos a las fuerzas del genocidio y del exterminio, sobre todo a la izquierda fascista española, que no es nada más que una herencia del fascismo estalinista, de la internacional comunista, de todas estas cosas horribles y atroces, de lo peor de lo peor. Y bueno, podemos estar tranquilos, les va muy mal y cada vez encuentran un rechazo creciente a sus desmesuras y a sus locuras. Y una última conclusión. La continuidad de la cultura europea exige la continuidad biológica de los pueblos europeos. Los pueblos europeos tienen tanto derecho a existir biológicamente como cualquier otro pueblo. Si nosotros lamentamos el exterminio de los indios taínos en Cuba, de los guanches en Canarias y el intento de exterminio de los mapuches, también tenemos que resistirnos desesperadamente al intento que ahora se está haciendo, un intento ya muy avanzado para destruirnos a nosotros. Nuestra continuidad biológica es parte de nuestra continuidad cultural. Necesitamos que nuestra cultura perviva en nuestra memoria. Nuestras lenguas, nuestros saberes, nuestra filosofía, nuestra cosmovisión, nuestro sentido de la ética, no nos vamos a dejar destruir. Y eso efectivamente exige el relanzamiento de la natalidad. Necesitamos 3 hijos por mujer durante 30 años. Sin ello, la cultura europea no podrá mantenerse. Y aquel hecho grandioso, la revolución Bagauda de hace 1500 años y toda esa operación maravillosa que fue las sociedades libres de la Alta Edad Media Europea, se quedarán como un paréntesis en la historia y no tendrán continuidad. Pero yo estoy seguro que lo lograremos o por lo menos que lucharemos, y si no lo logramos estamos dispuestos a perecer en el intento, Hasta luego, amigas y amigos.